Blackwood House presenta. En la edición 302 de Creative Talks Podcast, asistimos al primer evento de la Barcelona Creativity y Design Foundation, en donde se debatió desde el punto de vista creativo sobre la inteligencia artificial y tenemos conclusiones interesantes. Te presentamos el proyecto Foresight Timeline, que navega por los cambios culturales, políticos y de consumo que darán forma al mundo del mañana. Vimos la película El Brutalista y te contamos todas nuestras conclusiones. Y finalmente, para nuestros Patreon, utilizaremos las estrategias oblicuas de Brian Eno para analizar todo lo que vimos en el podcast. Bienvenido, ser humano, a esta edición de Creative Talks Podcast. Episodio 303 de Creative Talks Podcast. Gracias por estar conectado a este podcast. Y Fernanda Rocha, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos ustedes, podescuchas. Bienvenidos a esta edición. Mucho que contarles, así que no perdamos tiempo más. Estás escuchando Creative Talks Podcast. Creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Fer, la vez pasada que estuvimos en Barcelona, estuvimos en el Centro de Diseño, el Barcelona Centro de Diseño, o el BCD, y nos enteramos, después de varias reuniones que hemos tenido y varios encuentros aquí en Barcelona, que ha cambiado, y nos tocó la suerte de verlo transformarse de BCD a Barcelona Creativity and Design Foundation. Lo cual es increíble porque de alguna manera todos estos valores de la creatividad y el diseño comienzan a tener ya y a permear en todos lados, en todas partes del mundo, a tal punto que este rebranding completo, tanto de la filosofía como de la práctica, no solamente de diseño, sino ahora ya unida a la creatividad, pues nos llevó de mucha felicidad, porque justamente Creative Talks ha empujado mucho esa fusión donde creatividad, diseño, ahora solo falta futuros, ¿no? En términos de concepto, y finalmente sucedió en Barcelona, e hicieron un evento, y déjenme pongo en la mesa lo importante que fue, porque el BCD, después de 50 años de llevar ese nombre, ese branding, termina dando un salto hacia esa exploración y esa fusión entre diseño y creatividad, y crearon un evento en donde uno de los primeros temas, evidentemente, que se tocan es el futuro de la inteligencia artificial y esta intersección que está tomando la IA en los temas de creatividad y diseño. Fer, ¿qué te pareció esta primera puesta en escena? Y entonces, si quieres, nos metemos más a fondo de lo que estuvimos aprendiendo de la conversación. Bueno, al igual que tú, estoy muy contenta de que más instituciones y, en este caso, fundaciones que están enfocadas en el diseño estén ampliando sus puertas a la creatividad, porque la creatividad, como ya se ha dicho en este podcast, está en todas las disciplinas, no necesariamente en las relacionadas con el arte o lo artesanal o lo que usualmente catalogamos como creativo, sino la creatividad está en todas las disciplinas que existen actualmente, ¿no? Y creo que esto es muy importante porque entonces no solo reivindica la importancia de la creatividad, sino también a ellos les permite hablar de otros temas, ampliar su categoría de temas, de lo que está ocurriendo en diferentes industrias. Y a propósito de esto, me gustó mucho que el evento abriera con un previstazo, una previsualización a este estado y presente y futuro posible de la creatividad en esta región, en particular, evidentemente, porque estamos en Europa. Y me encanta que estén haciendo este mapeo en donde quieren comprender la creatividad a profundidad, quiénes están haciendo qué, en qué disciplina de la creatividad, cómo está ahorita el tema de los proyectos, los fondeos, es decir, están levantando todo un estudio que se va a presentar en el futuro y que de hecho quienes estuvimos asistiendo al evento fuimos un poquito parte del estudio porque se hizo un microestudio en vivo mientras estábamos en el evento con algunas preguntas que me pareció bastante interesante, la verdad, porque es el primer esfuerzo que yo veo a esa escala en donde se intenta comprender la creatividad en una región, no solo un estado. Por ahí supe que, por ejemplo, en México, en Monterrey, se hizo un ejercicio parecido,
pero aquí estamos hablando de la Unión Europea y eso evidentemente enfocado en Cataluña y específicamente en Barcelona, pero con esta amplitud de pertenecer a la Unión Europea. Y qué bueno que lo pones en la mesa porque este tema de mapear la actividad creativa, partamos de una hipótesis tuya y mía. Como tú lo dices, la creatividad es toda esta actividad humana que tenemos, pero el universo es creativo. Entonces, vean lo profundo donde la creatividad va. Si tú vueltas a ver al mundo natural, por ejemplo, encuentras que los vegetales, las plantas, las flores, los árboles, tienen su propia creatividad y que a lo largo de la evolución se ha manifestado de manera eficiente, tomando decisiones para sobrevivir y para integrarse a un mundo en donde ellos son parte de un ciclo natural, en donde comparten y son compartidos. Uh-huh. Es interesante la visión de la naturaleza, donde no hay desperdicio, donde hay ciclos, donde uno está conectado a otro. Es una conciencia colectiva, si lo ves así. Y cuando volteas a ver la práctica humana, desde que el diseño aparece, desde que comenzamos a domesticar algunos pensamientos, algunas herramientas y logramos intervenir en el mundo natural, claro que hemos visto muchas actividades y profesiones y ciencias desarrolladas, pero todas son creativas. Lo que hace esta compañía, The Hot Agency, que hace este traqueo que le han encargado para poder ver justamente este futuro, tiene, como tú bien lo mencionas, Fer, un primer escenario, un preliminar de cómo están ellos organizando y viendo toda la industria creativa y lo pone en una pregunta de qué estamos entendiendo por sectores creativos. Uh-huh. El ejercicio a mí en este primer overview me parece muy corto, es decir, creo que la reflexión va a ir evolucionando con el tiempo, lo divide en 7 áreas. Una es diseño, otra es música, otra es gastronomía, mucho hemos platicado de eso en muchas ediciones, videojuegos, turismo y startups, y la última, creatividad en general. Uh-huh. Sin embargo, hay preguntas donde quedó el cine, por ejemplo, dónde quedó las artes plásticas, dónde queda la actividad administrativa de una compañía, etc. O sea, creo que al estar en este ejercicio de primera generación, que recuerda que esta es la primera entrada al mundo de la creatividad de esta fundación, realmente el primer ejercicio es interesante, pero creo que con el tiempo se va a ir madurando hacia donde hemos rascado otras personas, otras compañías que han estado preguntándose estas mismas preguntas muchas décadas e inclusive siglos antes que todos los que estamos metidos ahí. Pero celebro que se esté tomando tan en serio, que haya un rebrandeo total y que haya ejercicios muy puntuales para el entendimiento de lo que es la creatividad y qué significa. Entonces, al tener ahora este Barcelona Creativity and Design Foundation, ¿qué significa relacionarte creativamente en una industria que está vibrante en este momento y que está necesitada ante la llegada de las tecnologías o la tecnología como la inteligencia artificial, que es ahí donde ocurrió muchísimo más actividad y ideas filosóficas alrededor, Fernanda? Hablo en concreto de un panel que ocurrió. Es un panel donde estuvo Germán. Germán es un gran amigo ya de la casa y ya ha estado en alguna edición aquí en Creative Talks Podcast, en algo que le pusimos paella. Hizo una paella donde hablamos, prácticamente comimos delicioso y luego hablamos horas y horas sobre IA. Hace casi 8 meses que estuvimos en ese momento y aprovechamos para grabar un podcast. Pero él estuvo presidiendo o dirigiendo este conversatorio junto con Jordi Celas, que es el fundador y CEO de Layers of Reality, una compañía que además de que tiene unas bases teatrales, ¿no?, está explorando todo este mundo de realidad aumentada, realidad virtual, qué ocurre con ese mundo interactivo. Estuvo también Cecilia Mosetam, que es co-founder y CEO de Futurity Systems, y estuvimos con ella en algún momento en la calle. No la entrevistamos, pero la conocimos en un acto que ocurrió, una intervención artística en las calles de Sarriá. Si no me equivoco, fue en Sarriá. Sí, algo así. No me equivoco exactamente en dónde fue, pero fue un momento majestuoso.
Y alguien que no conocía, pero que entiendo perfecto el proyecto que desarrolla. El Sonar es un evento musical, un festival súper importante en este lado de Europa. Y Andrea Farupa Cabrera, que es la cabeza actual de este proyecto musical y este festival, donde mezclan además artes visuales, tecnología, música, en una comunidad vibrante de creadores y además de una reputación brutal, también estuvo compartiendo. Así que muchos de los apuntes de estos tres terminaron resonando en mi cabeza, y la primera, Fer, que pongo y que sin duda me fue llevando a un hilo de pensamiento que iba paralelo, o sea, la conversación iba por un lado y yo en mis apuntes iba explorando otras cosas. La primera cosa que pongo es la de Cecilia, que puso en la mesa algo interesante. Ella piensa, y lo voy a leer tal cual, que es la primera vez en la historia que estamos como humanidad, estamos ante una tecnología que es capaz de crear. Y déjenme les explico un poco cómo llegó a ese fundamento. Ella habla que todas las herramientas tecnológicas, y subrayo la palabra herramientas, nos han servido como humanidad y las hemos creado para un concepto que en inglés es enhance, es decir, mejorar. Si lo vemos como un tema evolutivo, es como, sí, evolucionar lo que hacemos para llevarlo a otros niveles. Por ejemplo, Marshall McLuhan hablaba mucho de este concepto cuando los medios eran extensiones de los hombres. De alguna manera, tú amplificabas tu capacidad de visión cuando tenías una cámara fotográfica. Amplificabas tu capacidad de pensamiento y escritura cuando tenías una máquina de escribir, etc. Cada medio, cada herramienta que se usaba y que creábamos como humanidad amplificaba, enhance una habilidad humana. Sin embargo, hoy estamos, y lo pone muy en la mesa Cecilia, es que esto ya no es solamente es amplificar. Esta es la primera vez que vemos una herramienta, y ya no es herramienta, lo subrayas, que crea. Y esa pregunta la deja en la mesa como, a ver, si es capaz de crear, entonces como humanos necesitamos decidir qué es lo mejor para nosotros. Y en esa frase me perdí. Es como de, wow, sí, es verdad. Muchas de las discusiones que hemos tenido, y ojo, ya no íbamos a hablar de IA desde el aspecto negativo, sino desde el aspecto positivo de las posibilidades y de las cosas buenas que podrían ocurrir. Esta es una de esas posibilidades. Cuando tomas una herramienta y usas la herramienta para amplificar tu visión de algo, por un lado está palomeado. La IA comenzó y así comenzó visualizándose hace 60 años cuando se vio esa posibilidad filosófica de crear algo, ese algo. Hoy está aquí y está pasando en esta primera capa. Como las cosas que hacíamos, ahora esas cosas que hacemos lo hacemos mejor con IA. Ya hemos hablado un poco de los distintos estadios. Ese es el estadio número 1. Cómo hacemos las cosas que sabemos hacer mejor con IA. Y en ese tema, sí, claro, que nos va a ayudar a amplificar. Sin embargo, cuando lleguemos al estadio 2, cuando se reinvierte el asunto, es ya no solo las cosas que nosotros hacemos mejor con IA, sino las cosas que la IA hace mejor con nosotros. Estamos hablando ya de una relación, de una correlación, de una co-creación, de un codiseño, de un con ese algo. Y es ahí donde me entran las preguntas importantes de cómo humanos estamos preparados para poder respetar el pensamiento algorítmico. Y déjame lo pongo en la mesa antes de darte el micrófono, Fer. Cuando tú creas algo, imagínate un artista que en este momento está pintando algo. Y mucho de lo que hablamos en el episodio pasado con esta artista canadiense china que juega con robots y juega con algoritmos, ella ya está metida en ese lugar. Ella le permite al algoritmo, y la pregunta para ti como humano es, ¿le permites al algoritmo pensar como algoritmo? ¿O le estás pidiendo al algoritmo que piense como tú para entregarte algo? No está mal en esta primera capa de estadio pedirle al algoritmo algo que conoces tú y se lo pides tú. O sea, es como, a ver, quiero que me entregues esto en este formato de Excel, o esta cosa desplegada con los 10 recomendaciones más importantes de toda esta generación de prompting, todo el prompteo que está ocurriendo. Lo estamos haciendo, sí, el lenguaje computacional, pero al final del día moldeado con la visión humana. Y así estamos pidiéndole estos entregables. Pero ¿qué tal
y esto evidentemente va a seguir evolucionando y va a seguir creándose nuevas herramientas que lo permitan. A lo largo de esta semana, Microsoft lanza un procesador que estamos hablando ya de un primer procesador cuántico de la compañía que va a acelerar la llegada de la IA general. ¿Qué pasa cuando esta IA comienza a pensar en su forma, en su modo, en su visión algorítmica? Es ahí cuando la visión humana, que empieza a tener ciertos marcos de limitación, se ven amplificados por otros puntos de vista que ya no son humanos. O sea, y a veces yo me sentaría, me pregunto ahora que estamos en este monte, cuando volteo a ver las montañas y en estas montañas estamos rodeados de jabalíes, ¿qué pensaría el jabalí si le pregunto un algo? O sea, si hubiera una conversación contra ese jabalí, ¿qué me respondería ese jabalí? Si yo le preguntara, oye, ¿qué opinas del cambio climático? Quizá la perspectiva del jabalí, que es una perspectiva animal no humana, me daría más datos e insights de lo que yo soy capaz de ver como un animal humano. Y de repente es la misma correlación. ¿Por qué no dejar que este pensamiento algorítmico, matemático, computacional, artificial, sintético, como quieras llamarlo, nos exponga su verdadero punto de vista? Ahí entra una palabra que subrayé, es seremos o vamos a ser arrogantes ante esas posibilidades, cuando esas quizás son las verdaderas posibilidades, nuestro punto de vista humano contra el punto de vista artificial. Y solo dejo un ejemplo final de esto. En este momento, mientras hablamos, y tenemos documentados más de 10 casos distintos donde la IA creó sus propios lenguajes, la IA creó sus propias IAs, y en cada uno de los casos los han desconectado de distintas compañías, desde Meta hasta Google, todas les ha pasado lo mismo, han perdido cierto control, porque llega un punto en donde la IA comienza a pensar por sí misma, comienza a crear por sí misma bajo su visión. Fer, sé que a ti no te sorprende la IA respecto al pensamiento y las cosas que has visto que hace en este nivel de generación. Sin embargo, una pregunta concreta hacia ti es, ¿qué pasaría si la Fer que hoy eres y que se está creando un segundo cerebro totalmente con el conocimiento que vas capturando en este tiempo, esa Fer que eres aumentada, esta humanidad aumentada con estas herramientas, ahora puede realmente, y lo pongo estrictamente puesto, es como realmente co-crear con otro punto de vista que sí te sorprende y que termina pensando y llevándote temas que no habías imaginado, porque la IA ahora mismo está creando nuevos chips que los científicos tecnólogos no están logrando descifrar porque funcionan, pero están procesando mejor que ningún otro chip creado por los humanos. Ay, no sé ni por dónde empezar porque son un montón de temas que a mí también como en ese momento y justo ahora escuchándote también como que me revolotean en la cabeza. Pero creo que deberíamos empezar por comprender qué es una herramienta, ¿no? ¿Qué hace una herramienta? Yo, más que estar a favor o completamente segura de que ahora es una herramienta que puede crear, creo que sí es que puede emular el proceso creativo, eso me queda claro. Es decir, hay un input, entonces ahí después hay un proceso y hay un output, ¿no? Así es. Que es, siendo muy simplista, el proceso creativo, en donde tú insertas una serie de datos, los procesas, los digieres y al final tienes un resultado. O sea, creo que eso lo puede emular cualquier algoritmo o cualquier inteligencia artificial en este momento, pero creo que esta parte de la psicología incorporada, donde nos habla que al ser seres humanos tenemos una metabolización distinta de este proceso porque la pasamos por diversos filtros. No Claro. Nada más es como, entra un dato, yo lo mezclo con otros datos y entonces saco una idea. Digo, en cierta manera sí, funciona así, pero tiene que ver con algo más profundo, con lo que tú percibes, lo que sientes, cómo lo sientes, la temperatura, el contexto, cómo estás de humor ese día. Es decir, hay muchas capas a las cuales
atraviesan este proceso versus... Y que la IA todavía no tiene, ¿no? Exacto, versus una máquina, un algoritmo, una inteligencia Que artificial. es lo que creo que es la oportunidad, porque al no sentir, al no tener propósito como un humano lo tuviera, aunque llegaras al mismo objetivo, no tiene la misma potencia desde el punto de vista de creación humana, porque no está sintiendo. Por eso era como, libérala. Es como, no trates de forzar a la IA crear como los hombres o los seres humanos hacen. Deja a la IA evolucionar esa etapa, que ahora todos como niños de kinder estamos jugando, déjala evolucionar para que entonces ahora ya ella logre con su pensamiento lógico eficiente darnos respuestas en ese nivel. Claro, pero ese justo creo que es el punto de todo el asunto. Que, a ver, por un lado estamos proponiendo en esto que tú dices de, a ver, a un perro no le pides que camine en 2 patas porque es Claro. un perro. Entonces entiendes que es un cuadrúpedo y va a caminar en 4 patas, ¿no? Claro. Y no estoy diciendo que usemos a los perros como herramientas, pero bueno, para poner un ejemplo. A una inteligencia artificial no deberíamos demandarle que piense o procese como un ser humano porque no es un ser humano. Entonces deberíamos dejar que se comporte como lo que es, una inteligencia artificial. Así es. Y en eso estoy de acuerdo. Sin embargo, creo que hay otra fase, porque además este es un proceso de retroalimentación. O sea, mientras tú convives o escribes y dialogas con esta inteligencia artificial generativa, tú también estás cambiando, porque al final del día es un proceso de comunicación, en donde el receptor y el mensaje... 100%. Están retroalimentándose, exacto. el canal existe. Entonces, creo que ahí hace falta como que enfatizar que así como tú vas a dejar que la IA se comporte como tal y haga lo que la IA sabe hacer, creo que ahí es donde viene también un esfuerzo dentro de cada uno de nosotros de decir, a ver, ¿yo estoy siendo humano? O sea, y sé que es una correcto. pregunta como filosófica, pero ¿a qué me refiero con esta pregunta? Es que tanto de mi ser que me hace ser humano estoy usando para este proceso. O sea, porque si solo mecanizamos y nosotros terminamos por mecanizarnos y hablar este lenguaje y pedirle cosas y esas cosas que nos devuelva, voy y las copio y las pego y las pongo en otro lado, me parece un desperdicio. O sea, me parece es como, pues, no eres tú quien está hablando, ¿no? Bingo. Y creo que ahí, por ejemplo, ahorita que estamos haciendo este proceso de futuros creativos, pues le preguntamos a las personas cuál es la intención de participar en un proceso como este. Y bueno, ha habido personas que es como para venderlo en mi empresa y es como, no estamos haciendo esto para venderlo en ninguna empresa, ¿no? Pero bueno, esa respuesta me parece más honesta a alguien que de verdad copia y pega una respuesta que le dio la inteligencia artificial y se nota. O sea, y yo me preocupo de que esa persona no note que se nota. Claro, no entiendo. Entonces creo que ahí es donde entra nuestro filtro, nuestra humanidad, nuestro proceso creativo, en donde no tendríamos que tomar y copiar, sino, como tú decías, realmente aumentar esa inteligencia. Aquí es donde entra un tema interesante, Fer. Mira, y creo que lo pones en la mesa muy claro. Todos los outputs, ¿no?, que puedes generar respecto a la calidad de la entregable están nutridos por los inputs, es decir, conocimientos, referencias, datos. Honestamente, la IA hoy nos rebasa en inputs. O sea, todas las referencias que tú y yo podemos tener en la vida como dato, ya estamos rebasados. No vas a poder leer todos los libros que quieres leer, la IA ya los leyó. O sea, ya los tiene en su base de datos, ¿no? No puedes competir con eso. Pero al no saber que puedes competir con eso, lo que debería pasar es otro nivel de proceso de aprendizaje de esos datos. Es decir, tener la conciencia profunda de lo que implica ese dato y no solamente el dato por el dato. Y esa es una labor todavía muy humana, el sentarte y reflexionar. Voy a poner un ejercicio en la mesa. Me acordé mucho, ¿te acuerdas cuando dábamos clases de creatividad, todavía digital, cuando era marketing digital, uno de los temas que hace una década manejábamos? Había un ejemplo de un artista que con puntillismo
iba creando la cara y el rostro de una persona y él iba contando cuántos puntos iba creando, ¿no? Sí. Taca, taca, taca. Y creó todo un video narrativo de la historia y finalmente la persona que era enfrente era su papá y fue maravilloso esos 2 minutos de documentación donde hubo millones de puntos en una obra, ¿no? Con un puntillismo creó el rostro de alguien. Y tú, si vieras esa obra a primera vista, no parece una obra, parece una fotocopia. O sea, conocemos el abordaje. ¿Cuánto darían ustedes por esto, no? Y la gente dice, pues esa es una fotocopia. O sea, ¿de qué hablas? Doy 10 centavos de lo que vale la fotocopia. Pero cuando les pones el video de la historia, el propósito, lo que implica cada punto, el tiempo invertido, la persona que está siendo capturada, de repente la gente dice, ok, vi el número de horas desempeñados en esa obra y entonces la gente ya valoraba la obra desde otro punto de vista. Entonces el factor que intervino, y mucho cuando hablábamos de también storytelling hace décadas, era el storytelling hace entonces que esa historia, ese propósito, todo eso que el autor, el artista está o tuvo como base en sus inputs, tú te enteres para otorgarle un valor, para que en tu cabeza exista, pues eso es muy valioso o no lo es y vale 10 centavos. Con la IA, Fer, esa misma obra la puedes hacer, si te tardaste, no sé, 120 horas como artista en hacer esa obra con puntillismo uno por uno, le puedes hacer un prompt enfrente de una interfase y te la hace en 2 minutos. Es como, de esta foto que le tomé a mi papá, haz una obra de puntillismo y pum, te genera cuatro versiones, tú escoges la mejor y de repente tienes una obra idéntica. Si haces ese ejercicio y se lo enseñas a un humano, así aquí, esta obra A con esta obra B, el humano no va a saber la diferencia. Se están igualando los resultados, los outputs, son hoy equivalentes. Sin embargo, como tú mencionas, Fer, toda la historia detrás, lo que lo va a hacer verdaderamente distinto es la humanidad del que lo creó. Tal vez en la calidad sean idénticas e inclusive en la complejidad. Imagínate que la IA generó, no sé, el doble de puntos, ¿no? Se lo pides a 2x del punto original y aparece una foto en lugar de un escaneo, ¿no? Porque tiene mayor resolución por punto, por micra. Pero cuando te das cuenta que lo hizo un humano artísticamente, con estos valores, con esta idea detrás, con la persona que bla, eso adquiere una nueva dimensión de lectura. Entonces, nuevamente regresamos a lo que tú y yo habíamos concluido hace una década y cacho. Sí la historia, sí el propósito, sí la emoción, sí lo que cuenta, sí la razón, sí todo lo que hay detrás de la creación, importa más que nunca. Entonces propongo lo siguiente. Escucha esto, Fer. Hemos hablado tú y yo de tesis, antítesis, síntesis, el proceso dialéctico que de alguna manera cuando analizas el proceso dialéctico es mucho del proceso creativo que hoy existe allá afuera y que las máquinas están replicando o la IA está replicando. ¿Qué te parece, Fer, si hacemos una adecuación a ese proceso de tesis y antítesis? Checa, está toda la antítesis que ya existe y entonces hay una tesis que es humana y una neotesis que es artificial. En el mismo nivel. Y entonces pones a chocar tesis y antítesis para generar una síntesis. En el modelo sería como antítesis, tesis humana, neotesis y ya, pum, generas una síntesis. Con eso generas un primer ciclo. El tema es, no te conformes con ese primer ciclo, porque hoy en ese primer ciclo es todo lo que estamos experimentando hoy. Es como, haz esto al algoritmo y el algoritmo te lo entrega, pero tú realmente no estás debatiendo con un algoritmo, le estás pidiendo un nivel de esclavismo digital, si así lo ves, ¿no? Por fin nos sentimos reyes al ordenarle a alguien que haga nuestras tareas y aquí está sucediendo. Sin embargo, desde el punto de vista creativo es a este ciclo de antítesis, tesis y neotesis, cada síntesis generada pueda volver a entrar a un nuevo loop en donde al final termina tu criterio, tu análisis, tu visión, tomando lo mejor ya no solamente de los factores humanos creativos, sino también de los factores artificiales o sintéticos posibles, creativos, para generar ese nuevo resultado. ¿A qué voy? En la antesala de esta revolución, si lo ves desde este punto de vista creativo, estamos en la antesala de un nuevo acto creativo donde la humanidad ya no es la única que crea la IA, pero ahora bajo este modelo dialéctico de creatividad vamos a ver una nueva generación de creaciones que antes no habíamos imaginado. O sea, vamos a ver cosas bien locas donde
un humano jamás hubiera creado eso, pero hubo un humano que lo llevó a ese nivel. ¿Sí me entiendes la frase? Es, wow, ¿qué loquera estamos viendo? Pero fue guiada por un humano. O fue alterada de este lado y fue cuidada en el propósito por la visión humana. Entonces vamos a ver un nuevo territorio que no habíamos visto antes y que vamos a empezar a ver esas cosas locas como la artista china canadiense que reseñamos en el episodio anterior. Creo que ya se lleva la creatividad, Fer. A ver, yo coincido contigo, pero creo que al final del día, el meollo de toda esta conversación es que incluso al final de esta propia sesión de la cual estamos conversando, se hablaba de, no, pero al final lo importante es regresar a las bases, regresar a lo que éramos antes. Claro, en la mesa se concluyó eso, ¿no? Ajá, y yo dije, a ver, esperen, tampoco podemos caer en un falso pasado, en una falsa, o sea, yo digo, a ver, ¿el pasado de quién, para empezar? Uh-huh. Y cuando hablamos del pasado, ¿qué tan pasado hablamos? ¿Hablamos ayer, antier, 2 siglos atrás? ¿No? 2 años y medio atrás. Entonces, tenemos esta idea que nos hemos contado a nosotros mismos de que el pasado era mejor porque en el pasado estábamos más arraigados a nuestra naturaleza. Bueno, si hablamos de hace 200,000 años, quizás sí, porque éramos otra humanidad. Pero si hablamos de no sé, de la revolución industrial para acá, no hemos estado más cerca de nuestra propia naturaleza. Sí, ¿no? Los que estaban en la mesa nacieron, algunos los más de edad, en los 70s, mediados de los 70s. Claro, y es como cuando hablan, por eso mi pregunta es, cuando hablamos del pasado, ¿a cuál pasado nos referimos? Cuando estábamos en el Paleolítico, ¿ese es el pasado? Ah, sí, qué arraigados estábamos a la naturaleza y no es que tuviéramos tanta opción, ¿no? Sí. Y ojo, la naturaleza no es cómoda, ¿eh? O sea, ajá, entonces cuando veo esto, ¿y por qué lo menciono? Porque al final digo, ¿vamos a estar mejor en el futuro o en el pasado? Esta es la gran síntesis. No, es que antes estábamos mejor porque estábamos más apegados a nuestra naturaleza y no sé qué, no sé de dónde han sacado eso, porque al menos lo que yo he leído de la historia de lo que se puede extraer, no hemos estado arraigados a nuestra naturaleza. Sí, de hecho lo hemos querido dominar al grado que lo vemos como un recurso. Ajá. Si hablamos, por ejemplo, en nuestro caso en México de las civilizaciones prehispánicas, pues sí que estaban en muchos sentidos, pero que también que no se nos olvide que había otras cosas que hoy no podrían ser permitidas, claro, como sacrificios, etcétera, ¿no? Entonces, a ver, en el nivel del 1 al 10, ¿qué tanto quieres estar, no? Pero a ver, ¿por qué lo menciono? Ya sé que suena irónico, pero mi punto de vista es que estamos como en un limbo donde atrás era mejor, pasado, o futuro va a ser mejor. Y yo, eso me preocupa porque entonces digo, ¿por qué no estamos mejor ahorita? Porque nuestra enhance, como lo llamaban, no es ahora. Porque decían, sí, yo ya quiero vivir en la época donde los algoritmos, la inteligencia artificial y los robots se dediquen a venir a dar esta conferencia y yo esté en mi casa tomándome unas margaritas, ¿no? O yo estoy en la playa. Ese es el pensamiento de todos los que están viéndolo solo como una herramienta de generación cuando de yo dinero. digo, bueno, si te vas a esperar a que eso pase, igual te mueres en el camino. ¿Por qué no, en este momento, tratas de hacer algo? Si ese es tu futuro deseable y tu ideal de un futuro deseable para ti, ¿por qué no vives eso ahorita? Y esa es mi pregunta constante. ¿Por qué no traemos eso al presente si es que consideramos que ese es el futuro? Pero cuando reviso la historia y, por ejemplo, veo la obra de Marshall McLuhan, en concreto el Némesis de la creatividad de 1964, él justo decía que los nuevos medios mediante los cuales nos amplificamos y ampliamos constituyen una enorme cirugía colectiva llevada a cabo en el cuerpo social con total desprecio por los antisépticos. Esa es una frase que es como... Mr. Marshall McLuhan, ha hablado. Y ¿qué significa esto? Los nuevos medios, la inteligencia artificial, mediante la cual nos estamos prometiendo amplificarnos y ampliarnos, al mismo tiempo constituye una cirugía social. ¿Qué se refiere a eso? Está extirpando cosas. Sí, claro. Y lo que no debemos permitir es esa extirpación, o al menos si lo vamos a permitir,
ser conscientes de que está siendo extirpado. Marshall lo decía cuando hablaba sobre el medio es el mensaje. Es como, a ver, esperen, vamos a utilizar esta herramienta. Ok, bien, vamos a usarla como una extensión, pero al final del día, esa propia extensión determina el mensaje. Exacto. Ahora bien, él en otra cita de esta misma obra menciona, el cambio tecnológico altera no solo los hábitos de vida, sino los patrones de pensamiento y valoración. Entonces creo que aquí lo que debemos estar alerta, no en el futuro, no en el pasado, sino en el presente, es qué tanto esto está alterando mis hábitos de vida y qué tanto está alterando mis patrones de pensamiento y valoración. ¿Estoy valorando más algo? ¿Estoy valorando menos algo? Porque la promesa es que, bueno, en un mundo lleno de IA, la gente va a valorar más lo hecho a mano o lo humano. No necesariamente. Y no necesariamente. ¿Tú lo haces? Sí, no, yo no lo hago, ¿no? Entonces, la pregunta es, yo lo valoro, pero por ejemplo, en lugar de gastar o invertir por una cosa artesanal que cuesta, no sé, 100, ponle la moneda que quieras, pero de repente la misma obra o el mismo artefacto 10 monedas. Cuesta 1 porque está en un proceso industrial, en tu economía local dices, no puedo, tengo que comprarme uno de 1, no uno de 100. Exacto, entonces creo que más bien todo esto, lo que está, y es mi esperanza, que nos ayude a vernos en un espejo y entonces nos ayude a reflexionar sobre quiénes somos, qué queremos hacer, qué tipo de hábitos queremos desarrollar, qué patrones de pensamiento queremos amplificar y qué vamos a valorar. Exacto. Porque si no, vamos a entrar en una dicotomía como lo que está pasando con los compradores de Shein, de esta marca de fast fashion. Una empresa recientemente hizo una investigación solamente con personas que compran en Shein. Y paradójicamente, las personas que compran en Shein, 8 de cada 10 o 7 de cada 10, no quiero cometer un error entre ese porcentaje, está preocupada por el medio ambiente. Ok, sin saber que el comprar en Shein está siendo parte del problema. Por supuesto. No menciono esto para criticar a la gente que compra en Shein. Menciono esto para demostrar y evidenciar lo contradictorios que solemos ser. Y es un tema de conciencia. Exacto. Entonces aquí para mí, todas estas mociones y nociones sobre poder realmente amplificar nuestros poderes humanos con el uso de esta o cualquier herramienta, porque además a mí me sigue dando mucha risa que le dedicamos un mogollón de tiempo a esto y es que en 10 años nos vamos a reír de haberle dedicado tanto tiempo, estoy segura. Sí, como cuando ahora hablamos que hace 20 años dedicamos todo el tiempo a social media, ¿no? Sí, o a otras, o sea, pero bueno, al final del día estamos en esto, este es el presente. La buena noticia, Fer, es que por un tema, o sea, se está discutiendo ya no desde el aspecto industrial, eso es lo lindo, sino que llegó una fundación y que nos tocó vivir la transformación de antes tenía una visión solo basada en diseño, ahora es creatividad y diseño, y que así sea el Barcelona Creativity and Design Foundation, y que provoque por primera vez en muchos lugares que hemos visitado donde solamente están endiosados con la tecnología per se, por primera vez se abre desde el aspecto humano qué vamos a hacer creativamente con esto. Y además, como te lo dije al final de la sesión, que no se nos olvide que al día de hoy hay lugares que no tienen energía eléctrica, que al día de hoy hay lugares que no tienen internet, que al día de hoy hay personas que nunca han tenido un teléfono móvil. Entonces, también debemos entender que la IA, hablamos de eso porque somos personas que hemos tenido el privilegio de estudiar, de estar en esta industria, de estar conectados, de poder relacionarnos con otras personas. Pero esta no es la realidad de los demás. O sea, creo que también es interesante que mantengamos un contraste. Es como, este es el agua fría, pero está el agua caliente. Y mantener esos contrastes también nos va a permitir. A mí me encanta preguntarle a las personas que no se dedican a esto, que no están en la industria, qué piensan de la inteligencia artificial. Y habla tú con tu taquero de confianza y pregúntale qué piensa de esto. Sí. Sus ideas no serán menos válidas, sino serán un contraste de lo que posiblemente es el futuro. O sea, claro, para los que están en la industria, el futuro es que la IA esté en todos lados. Pero yo digo, no veo a la IA cortándome un taquito al pastor, ¿no? Hay cosas que no. Con sus manitas sirviéndote, con sus manitas robóticas, agarrando el cilantro y la cebollita. No lo veo y no lo quiero.
Entonces, a eso voy, como... Sí, yo no quiero una relación de taquero con un roboquero, o no sé cómo se va a llamar. Sí, tienes razón, hay cosas que van a ser humanas. Creo que hace, no sé, 40, 100 episodios hablamos cuando Luis Armando se fue a Francia junto con Imelda Schaeffer y estuvieron llegando a una conclusión de que siempre van a vivir ciertas cosas. Los humanos vamos a siempre a necesitar cómo vestirnos, o sea, no vamos a ser de repente animales nudistas saliendo por el mundo salvaje. Y menos con el cambio climático. Exacto, eso es lo primero. Lo segundo, sí, tenemos que comer y alimentarnos. O sea, todos esos rituales de sentarnos, comer, bares, restaurantes, todo eso va a seguir vivo, aunque haya IA y sea el pueblo más tecnológicamente avanzado. Vamos a vestirnos y alimentarnos. O sea, lo ves, por ejemplo, yo no he ido a Japón, muero por ir, pero yo lo veo en documentales y videos de Japón, donde tienes a Kioto y Tokio. O sea, para mí ese es el gran contraste. Claro. Tienes una ciudad que es súper tecnológica y pagas casi que con tu rostro y haces cosas que parecen extraordinarias, pero también tienes otra ciudad donde se mantienen las tradiciones, lo religioso, lo espiritual, lo trascendental. O sea, creo que también es eso. Y eso es importante entenderlo porque eso también es parte del proceso creativo, de los inputs del proceso creativo. Estoy de acuerdo. ¿Qué celebro? Y pongo 2 apuntes finales para terminar con el bloque. Germán menciona, y la postura de Germán, recuerden que lo entrevistamos, él piensa que estamos en el renacimiento de la creatividad y la experiencia humana, y creo que es interesante retomar su optimismo hacia este lado. Es como, vale, noted. Y para mí, Fer, en términos de Blackbot y en términos del reto de la conversación que lleva, lo que está proponiendo, y ojo, lo leemos tal cual como borrador, ya en un mes cuando liberen este documento lo leeremos y lo traeremos al podcast, lo que está haciendo The Hut, que es esta agencia que está haciendo este ejercicio, al poder traquear qué significa o de qué hablamos cuando hablamos de creatividad con estos sectores, desde mi punto de vista, creo que está en un ejercicio muy, muy básico. Creo que si agarras ese conocimiento que ellos lograron ya traquear, pero lo pasas por la crítica de Amy Webb con las 11 macrofuerzas y luego lo metes con lo que hablábamos en el podcast pasado, con el círculo creativo de Krebs, vas a tener un campo de acomodo distinto a lo propuesto ahora mismo por The Hut. Creo que el avance es bueno, la conversación es muy buena, pero creo que la maduración va a ser mejor y es ahí donde, como Blackbot, creo que nos toca como el conocimiento que se está sembrando en distintos lados, llegar a una síntesis para hacer y luego compartirlo con el resto. Y además, por último, creo que nos estamos olvidando que la parte de inteligencia artificial es humana. Que ese es un término que estaremos hablando en otro podcast también, porque así como está la IA metiéndose con todo, está el HI, Human Intelligence, que es la Human Intelligence, que es así como está avanzando una y le están metiendo $500 mil millones para desarrollarla. Sí, ¿cuánto estamos invirtiendo? En la otra, o sea, y hablo de educación, reformas educativas, la velocidad de aprendizaje, tu conocimiento profundo, tus habilidades creativas, que todo esto ya lo hemos hablado y sobre todo reportado de algunos temas y traído cada vez que podemos, de esa, ¿dónde estás invirtiendo hoy en el mismo nivel? Creo que también hemos hablado de eso, de si le dedicas 3 horas a conocer de IA, dedícate 3 horas a conocer tu humanidad. O sea, haz lo equivalente para que pueda ser equitativo. Pero si estás dedicándole nada a tus habilidades humanas o tu inteligencia humana, pero metiéndole todo a tu IA, hay un patrón donde sabes que el final no creo que sea tan bueno. Sí, y esto lo digo porque he escuchado comentarios como de, ay no, qué conversación tan interesante está teniendo la IA. Y digo, híjole, qué preocupante, ¿eh? ¿Hace cuánto no tienes una conversación interesante con un ser humano? Sal y tenla. Déjenme les pongo en contexto eso. Pareciera que suena arrogante de Fernanda Rocha, pero no lo es porque yo convivo con ella siempre. ¿Te acuerdas de tus reglas de 30 centímetros que llevabas a la escuela? Tu regla física. Uh-huh. Tal vez las nuevas generaciones ya ni usan reglas físicas, ¿no? Pero bueno, imagínate que esos 30, 25 es el nivel mental de procesamiento de Fer. Y el status quo promedio debe estar en 5. O sea, por eso a Fer no le sorprende la IA, porque los resultados de la IA, o sea, ese gap que tiene la IA versus ella es 5. ¿Sí me entiendes? Ella procesa 25, la IA procesa igual que ella y probablemente hay un gap de 5.
Pero para un humano promedio que solo procesa 5, hay un 25 de gap de IA. Por lo tanto, lo que le responde la IA es muy inteligente para ellos. Ese es un problema. No lo ves desde el punto de vista arrogante. Ese es un problema. Porque al parecer nuestras sociedades no le hemos invertido en la misma potencia ni al entendimiento de qué significa educar y en eso le hemos dedicado décadas de nuestras vidas para perfeccionar la entrega de información, Fer. Podemos jactarnos de que hemos corrido N cantidad de experimentos para hacer un diagnóstico de que la forma en cómo educamos a los humanos está mal y necesita la misma capacidad de disrupción ahora mismo para poder cambiar y que ya no haya humanos en una regla de 5, sino que todos podamos ser una Fernanda de 25. Por eso a Fer no le sorprende la IA. El reto para el sistema educativo en general o para el reto de experiencia humana respecto a conocimiento sería cómo tomamos nuestra responsabilidad por elevar nuestro nivel y no dejarle a la IA para que nos dé respuestas. Pues no sé si eso es lo que está pasando, pero lo que sí sé es que tengamos, como siempre invitamos, pensamiento crítico. Ahora estoy leyendo un libro de Edward O. Wilson y hay algo que me encanta y dice: nada, ninguna tecnología que se convierta en un culto cuasi religioso es una buena señal. Entonces, ojo también con eso y súper defender y rasgarnos las vestiduras. Yo veo gente que defiende, o sea, como trabajadores de OpenAI. Ni los trabajadores de OpenAI defienden. Los trabajadores están renunciando. Nota. Entonces, justo mantengámonos alerta. O sea, siempre lo que parece cuasi religioso, ya la historia nos ha demostrado cómo termina. Entonces, mantengámonos alerta, mantengámonos humanos y larga vida a la creatividad. Estás procesando Creative Talks Podcast. con Fernanda Rocha y John Black. Fernanda Rocha, finalmente, después de... yo la verdad traté de quitarme todo el hype, pero era inevitable saber que The Brutalist estaba siendo nominada, que estaba ganando y cosechando premios en todos los lugares donde tocaba la puerta, que es una experiencia que tienes que ir a verla en el cine, o sea, no se ve en la sala de tu casa. Y dije, bueno, vale. Y estando acá en Europa es difícil, y tienen que saberlo, es difícil llegar a buenos cines. Y déjenme describo buenos cines. En América Latina, en particular en México, exportamos la experiencia de cine. Tenemos una experiencia de cine de primer mundo. Las compañías que habitan en nuestro país y que están exportando la experiencia a toda América Latina y a algunos lugares de Europa, honestamente, es cómoda, es increíble, la proyección es fascinante y compañías como Cinépolis lo están haciendo brutal. Cuando llegas a un cine en Europa, es una experiencia de porquería. Son cines viejos, huelen mal, es como viajar al pasado de los cines en los 70s, 60s, y si te gustan esas historias del pasado, seguro estarás encantado. Pero cuando vienes de un primer mundo de proyección, esto se siente mal. Sin embargo, Fernanda encontró en toda la agenda que tenemos, que es compleja, una función donde sí pudimos ir a ver The Brutalist. Y yo nada más le dije a Fer, porque Fer tampoco sabía mucho de contexto, no te vayas a estresar, pero aquí vamos a estar 4 horas, ¿no? 4 horas viendo una película metidos en una sala, que fluyeron de manera increíble. Vamos a hablar con algunos spoilers, porque saben que nosotros no nos dedicamos a la industria del cine, sino a la industria creativa. Entonces, vamos a hablar de The Brutalist después de haber estado frente a ella. Primer tema, Fer, para empezar a calentar. Tú y yo somos amantes de todo lo que ocurrió en el pensamiento y del movimiento académico y de diseño de la Bauhaus. Lo hemos dicho en este podcast, lo hemos referenciado todo el tiempo, y de repente estar frente a una obra ficción, claro, porque seguramente ustedes van a tratar de buscar a Laszlo Toth y se van a topar con que sí, hubo un artista crítico, pero no fue arquitecto y no tiene nada que ver con la Bauhaus, pero sí, el nombre sí existe, pero no es ese es un nombre ficticio. Sin embargo, yo siempre había querido entender qué había pasado cuando en la Alemania nazi este movimiento de Bauhaus es disuelto, porque era considerado todo un pensamiento crítico contra lo que estaba tratando del Reich tratar de proponer en la política, en el pensamiento, en la cultura alemana, y termina atacando y deshaciendo a todos ellos, de tal manera que todos los pensadores de la Bauhaus, todos los profesores, todos los arquitectos, diseñadores, tuvieron que salir disparados del país, tratando de exiliarse en otro lugar, refugiarse,
porque esto fue una cacería intelectual. Lo que hace esta película es enseñarnos un punto de vista ficticio, pero al final del día bastante documental, de cómo hubiera sido la historia de alguien que tuvo que salir de su país. Y pero ahora que estamos en Barcelona se siente así, o sea, cuando tú abandonas tu país, tu lugar de origen, tu idiosincrasia, tu cultura, tus hábitos, lo que tú ya entiendes como la realidad de tu videojuego, y llegas a un lugar en el que, si bien no es ajeno porque sigue siendo el planeta Tierra, ¿no? Hay humanos, sin embargo los hábitos son distintos, las costumbres son distintas, la comida es distinta, el trato es distinto. Me acuerdo cuando Luis Armando nos decía, a ver, ustedes nunca van a ser españoles. O sea, cuando vayan a Barcelona, y es como, claro, ahora lo entiendo estando de este lado. Igual nosotros en América o en América Latina o en México, cuando vemos a, no sé, a un haitiano, no lo trato como mexicano. O sea, entiendes este espejo donde dices, ah, claro, así tratamos también nosotros. Uh-huh. Pues es normal, así somos los humanos. Ese es el nuevo contrato social de comportamiento. Y un artista que lo era todo en la historia, un gran arquitecto que puso sus obras en la calle, en las instituciones, tiene que abandonar y comenzar de cero en un país que uno no lo quiere, tiene que fingir ser algo distinto a lo que él piensa, que tiene alguien que ya va en avanzada, que es un primo de él, que tuvo que crearse una historia, inclusive un rebranding de su compañía, con ese Miller & Sons. Pero tú no tienes hijos. Sí, pero aquí la cultura adora que tengas hijos y que son una empresa familiar. Todo ese momento histórico de la posguerra, ¿no? O durante la guerra, porque hay muchas referencias al pasado de por qué ocurre lo que ocurre, te deja entender el mundo que está viviendo. Y ojo, ese mundo brutalista... Que no es nada distinto a este, no es nada distinto, es este mundo, es lo que tú decías, para ver de qué pasado estamos hablando. ¿De ese pasado? La película es una obra de arte total, es una exploración a la humanidad desde el punto de vista creativo y artístico, lo cual súper es como así es, y tampoco se puede romantizar, y me encanta que lo haga, que todos los artistas, todos los creativos, todos los que nos dedicamos a esta industria, no vivimos en las musas de la creatividad como pensaban. La vida es así de dura y la vida es así de fuerte, porque de llegada tú a la hora de pensar distinto no encajas en el status quo. El status quo te vomita, te chocas, hay fricción, está esta antítesis, ese momento dialéctico ahí en tu vida presente, y muy pocos artistas, muy pocos arquitectos, que es en el caso de la película, logran tener la suerte de plasmar su obra, porque tema número uno, hacer una construcción es costosísima. Y más con tu ideal, ¿no? Exacto. O sea, como la construcción de tus sueños, con los materiales que tú quieres, con la idea, la filosofía, todo lo que imaginaste. O sea, si no eres millonario, no lo puedes plasmar. No lo puedes, no se puede. Necesitas, en este caso, está muy claro, un mecenas, alguien que lo patrocine. Y normalmente lo que ocurre, y ocurre hasta la fecha, o sea, incluso si tú eres, no sé, Norman Foster o quien seas, o sea, estás sujeto a los caprichos de alguien si trabajaras para alguien, ¿no? Así es. Y eso es una primera conclusión que me llevo desde el punto de vista creativo. Cuando vean el filme, no lo vean como el filme per se, véanlo como un pedazo de la humanidad contado desde una industria creativa. Es así como se logra ver. Evidentemente, el tener un mecenas, Fer, que permite que tu visión se construya, sabes, y que dentro del sistema económico que vivimos, sabes que no es un mecenas ángel. Uh-huh. Sabes que el mecenas te está ocupando como un instrumento para llenar una visión que él no puede crear, pero que tú eres pero un que artefacto. Puede pagar. Sí, entonces no es que esté pagando tu obra, es que te está usando para, con sus propios fines, decir, mira, eso existe porque yo puse el dinero. ¿Me entiendes? Y tú y yo, como artistas, como diseñadores, como creativos, etcétera, que tratamos de vivir el mundo así, estamos en esta contradicción constante, porque la película está llena de esas contradicciones, de decir, a ver, tengo ganas de construir esto, muero por esto, pero es, ¿cómo lo hago? Y volteas a ver tus referencias financieras y dices, yo no lo puedo hacer por mí mismo, en la dimensión que quiero, como tú mencionas, bajo tus términos. ¿Y qué significa abrirlo? Pues entonces tiene que ser una compañía que lo haga.
llegas con las compañías a contarles tu sueño y al ellos no ver ningún objetivo financiero de vuelta, dicen no. Hablas con un mecenas y entras en este tema de sí, pero esto lo uso para fines políticos personales, fines de yo jactarme en mi grupo social de que soy el más innovador de los no innovadores, al pagar por la innovación porque alguien sí la tiene, ¿no? Y dices, no, mejor no se lo doy a nadie. Entonces hacen esta contradicción de, mira, prefiero estar en mi casa siendo un don nadie en una firma con ideas brillantes, a ser un esclavo del sistema que termina deshaciendo al artista. Sí. A ver, vamos por partes, porque esto es demasiado complejo en el sentido que hay muchas lecturas y capas a través de las cuales se pueden mirar la película. Creo que tratando de simplificar esta complejidad, para mí hay dos elementos clave. Por un lado, como tú ya dijiste, la película explora de manera brutal, como su nombre lo dice, lo que significa ser extranjero en todos los sentidos. Aquí entra la pertenencia o no pertenencia, el desprecio de los demás, pero también el desprecio a uno mismo, sentirte ajeno y sentirte distinto, pero darte cuenta que aunque vienes de otro lado, los males son los mismos porque ya los viste antes. Esa es una forma, pero también esta forma íntima de acercamiento a un artista y el proceso que debe atravesar para al final del día ver su obra realizada. Y ojo, que esto es muy duro y muy fuerte, y para mí la parte más crítica de la historia es que finalmente cuando la ve realizada, ¿a qué costo? ¿No? Primero que nada. Lo deshace totalmente. Y segundo, quizás al final, y aquí lo explica muy bien en el epílogo, al final del día, y el propio director junto con su novia, que fueron los escritores de la película, hablaban de esto, de la desvalorización que tenemos hacia el arte, hacia cualquier tipo de arte, pero que como después a nuestra conveniencia contamos cómo ese arte es grandioso. Claro. Cuando el artista o ya está muerto o ya no puede pues defender un punto, ya no tiene ni la paciencia, ni el tiempo, ni las ganas de defender nada, porque pues obviamente ya está extirpado totalmente. Es más, su voz ya no da. Por ejemplo, hoy estamos en un país donde la cultura Gaudí, en términos de arquitectura, está en la calle. Y él fue aplastado durante la creación de su última obra, que sigue en proceso de creación. Tú y yo bromeamos mucho de, mira, cuando la terminen, esta cosa nunca va a dejar de tener grúas, porque ahora van a tener que darle mantenimiento a lo más viejo. Sí, a la parte que está ahora es oscurecida, ¿no? Es como lo que hacen en Estados Unidos con los puentes, de ya construyeron el puente, pero ahora tienen pintarlo, que comenzar a repararlo desde el inicio, y es un ciclo constante, sin fin. Y es la maldición. Él para lograr ser Gaudí, ¿no? y ser contratado. Claro, en su época no fue congratulado como... Odiaban. Es como veían esa obra y decían, qué porquería, qué vergüenza para la Barcelona. Eso era el pensamiento. O sea, sí, imagínate vivir con eso en tu día. Es como, humanos no me están entendiendo, o sí soy tremendamente malo. Imagínate los cuestionamientos de Gaudí en ese momento de, en verdad es una porquería lo que estoy creando. Que es las mismas preguntas que cualquier creador se hace todo el tiempo. Yo lo hago todo el tiempo eso. Sí, como esta ambivalencia en la que vives, y creo que ha habido muchos memes y expresiones populares donde vives en esta montaña rusa o en este vaivén, en este sub y baja, donde un día te sientes increíble y al otro día dices, ¿qué estoy haciendo aquí? Y solo que aquí de una manera evidentemente mucho más seria, mucho visualmente impactante, que esa para mí es la tercera lectura. O sea, todo esto que estamos tratando de contar simplificadamente se cuenta de una manera magistral, visualmente es poderosísima. Es en lenguaje cinematográfico, la fotografía, la iluminación, y eso sumado a la actuación, la actuación, o sea, Adrian, yo no lo había visto así desde el pianista, o cómo se me llama. Sí. O sea, creo que Adrien Brody está en su hype, en su punto, o sea, en serio. Pero Guy Pearce está brutal también. Ambos hacen un trabajo. No, y también ella. Felicity se llama. Ajá. Wow. En verdad es que, Fer, a ver,
estábamos muy lejos. A ver, en el cine, y eso es algo que discutimos con Cinépolis en su momento, hablamos de que el cine iba a ser un espectáculo, un momento muy espectacular. O sea, y por eso los Marvels estaban ahí metidos. Era, cuando vas al cine es porque hay un evento digno de ir a verlo en pantalla grande, porque si no, todo lo demás estaba en tu sala, ¿no? Y lo podías pagar en tu suscripción con cualquier otro servicio. Sí, claro, esta es una película que hay que ver en el cine. Sin duda, y no me refiero a lo espectacular que son los efectos especiales, No. sino a lo espectacular que es volver a narrar humanamente algo y cómo se siente algo narrado solo para vender espectacularidad o algo narrado solo por contar una historia humana. Bueno, de entrada que dure 4 horas Es casi. brutal. Y ojo, hay muchos detalles en el tema, no solamente la duración, que me pareció precioso que a la mitad de la película haya este intermedio. Como en a las la vieja. películas antiguas. Es la primera vez que muchas personas van a decir, ay, no mames, que ¿a poco había un intermedio? Sí, yo crecí con intermedios siendo niño y me encantaban. O sea, la verdad es que se vuelve increíble que vayas a hacer refill de las cosas, o si no compraste tus palomitas, vayas y te las compras. O que platiques tantito de lo que estás Decir, haciendo. oye, ¿cómo va? Oh, ¿qué pasado? Sí, claro. Y eso te da como un hype de volver a entrar a ver lo que va a pasar, porque además hace un corte en donde se va a poner todo lo bueno, empieza a concluir, ¿no? No, y además me encantó que cuando hizo el corte dejó esta... Fotografía de la boda. Sí, Preciosa. pero como en una diapositiva, como Preciosa. antigua, o sea, y cómo corría el cronómetro, perfecto, es como nail it. Precioso, Ajá. precioso. Y además está grabada en el formato de 70 milímetros con VistaVision, que es una tecnología que ya nadie usa. Es como, ¿cómo? Sí, de nuevo. O sea, todos estos argumentos, que ojo, son argumentos técnicos al final del día, pero aportan a la experiencia de ir al cine. Una de las conversaciones era, tal vez el cine tiene que recuperar la esencia del cine y no perderla nunca más. Es la única caja negra donde no estás viendo tu maldito teléfono móvil y realmente te estás comprometiendo a ver la película esas 4 horas que dura. Bueno, Sí. 3 horas 50. Y ojo, y aquí que estamos hablando de lo humano y de lo lindo y todo eso, quiero meter también la otra parte donde se ha hecho mucho ruido, porque esta película metió el dedo en la llaga, no solamente de la historia que ya contamos y de lo duro que es migrar, sino metió el dedo en la llaga en el tema del uso de la inteligencia artificial. Y digo que metió el dedo en la llaga porque recordemos lo que ha pasado en Hollywood, de las que ya se habló aquí también, de las huelgas que hubo en contra del uso de inteligencia artificial, más en contra de otras cosas. Y esta película utilizó inteligencia artificial para perfeccionar el húngaro que tuvieron que hablar los actores y hacer que se escuchara nativo, que se escuchara, pues eso, mucho más real, mucho más realista. Y eso a mí, que ya saben cuál es mi postura, me provocó no una incomodidad, sino como que dije, este es el punto perfecto. O sea, 95% es humano, la historia, la creatividad, lo que vas a ver visualmente impactante, todo eso, pero luego está este 5%. Está bien. Y aunque sea 25%, Fer, o 50%, en el equilibrio de cuidar lo que humanamente es el valor de lo que estás contando, y lo pongo con mi sección pasada, ¿te acuerdas cuando hablaba de storytelling, las razones, la historia? Preservaron eso, que es humano. Y a la hora de que te sientas y la ves, dices, ahí está. Es más, la IA pasa transparente. Si tú no dices que es sí, IA, no te das cuenta. ¿no? La gente, ¿dónde usaron IA? Es más, la IA que no era el centro, ¿no? Sí. El centro fueron ellos como humanos. Y eso fue magnífico de cómo lo preservaron. Y yo no veo ningún motivo de que la vayan a expulsar, porque hubo un momento donde estuvieron a punto de quitarle las nominaciones al Oscar por el uso de IA. Pero Fer, saliendo del cine, justo saliendo, y ojo, una foto que le dije a Fer en el intermedio es, mira quién está en el cine. Había muy pocos jóvenes. Sí, yo creo que éramos 80% Sí, personas de adultas. arriba de 35, Ajá. pero en verdad Hasta muchos, 80. sí, muchos arriba de 60. Sí. Yo creo que al menos, y no quiero exagerar, pero sí
2/5 partes eran arriba de 60. O sea, yo no quería preguntarles nada, pero todos se veían muy refinados y como de diseño. Es como, esta gente sí es arquitecto, pero ya Claro. Ya retirados, dices sí, tú. la Bauhaus era su bandera, ¿no? Eso fue increíble. Pero en la salida nos tocó coincidir con un joven que salió corriendo del filme y lo estaban esperando sus familiares allá afuera y le preguntan, ¿cómo estuvo el filme? Y literal dijo, es brutalmente aburrida. Como burlándose de la película. Y Fer y yo nos volteamos a ver y dijimos, claro, qué duro para estas generaciones, y lo hablamos con lo de Marvel, Marvel está creada para cada 5 o 7 segundos cambiar escena, porque ellos sabían que si no tenían este ritmo de la que sigue, como si fueran TikToks, es un cine TikTokizado, ¿no? Es un cine que va cambiando y todo el tiempo está pasando algo, todo el tiempo. De repente sentarte a una película contemplativa. Que eso es a lo que la última parte recuerdan diferentes capas de cómo ver la película, ¿no? Para mí es un espacio, ya sé, la película es muy dura y no debería estar diciendo eso por la temática, pero fue un espacio de mucha calma. O sea, porque realmente tenías, o sea, la propia estructura de cómo está compuesta la historia te obligaba a estar ahí, o sea, estar presente, estar con tus 5 sentidos. Contemplando, esa es la palabra, contemplando la película, porque a nivel visual ya lo dije, pero es un espectáculo, o sea, la luz, las sombras, las tomas, esa toma que creo que pocos vamos a olvidar de la Estatua de Libertad al revés, de cómo empieza, de cómo va creciendo y la tensión se va sintiendo en las propias imágenes, en los colores, es como, ¡blah! Es una locura. Una locura. Y creo que al final es una película que no te la pone fácil. Y no te la pone fácil, sobre todo en este tiempo en el que estamos, como tú decías, TikTokizados o como se llame. Y creo que no lo pone fácil, pero al mismo tiempo, una vez que entras, es imposible ser indiferente. Sí, es totalmente. Imposible decir, no pasó nada. Pero a mí así me lo parece. Sin embargo, a alguien, un joven, que en este caso sale y dice es brutalmente aburrida, me hace preguntarme muchas cosas, no solamente sobre los formatos, sino sobre las historias que hoy nos parecen relevantes, sobre la importancia de recordar o no estos hechos desde el fascismo al capitalismo. O sea, me hace preguntarme cosas, ¿sabes? Me hace preguntarme por qué a esta persona le pareció aburrida, no con el afán de, no, te tenía que gustar, porque pues el cine al final del día pues, es un arte y como todo arte está sujeto a la crítica. Pero me pregunto eso, porque al final es una historia que trastoca muchas emociones humanas, que habla del amor, habla del matrimonio, de la pareja, de qué significa amar a alguien, de qué estás dispuesto a hacer por amar a alguien. Sí. Habla de la parte artística. Y al final como que para mí la gran foto, que es muy cruda y dura, es como eres el violador o eres el violado o eres el espectador. Y muchas veces mientras estás viendo la película, tú eres el espectador que toma una u otra postura. Sí. Y eso para mí es duro. O sea, si ese es el sentido o el propósito del arte, que es cuestionar, lo logra perfecto. Y eso incomoda. Incomoda tanto que una de las señales que en la semana trajiste, Fer, es que Netflix sabe que al menos en su plataforma, y ojo, hay que poner un contexto distinto, mirar un contenido en el cine, como les dije, es preservar esa caja negra que te hace comprometerte con la pantalla que estás viendo, no con la pantalla de tu teléfono o segundas y terceras pantallas. Pero cuando estás en tu casa, en tu sillón, en tu territorio, que no es una caja negra, quizá tienes una buena pantalla y un buen sistema de audio si tienes suerte, pero nada más, o sea, no tiene el 100% del hermetismo. Sí, no es como que se oscurezca al 100%, como lo... Sí. Pues Netflix sabe que inevitablemente las personas y sobre todo las nuevas generaciones están viendo historias sin poner atención y dándole una segunda, tercera checada a su teléfono cada que pueden. Y ese comportamiento Netflix
no está dispuesto a pelear en contra, está dispuesto a decir, bueno, pues son las nuevas reglas, vamos a empezar a actuar en eso. Sí, y esto está totalmente a propósito de esta frase que dijo este chico, ¿no? Está brutalmente aburrida y eso, como decía, me hizo cuestionar y creo que, como tú decías al inicio, tiene mucho que ver con el formato. Hoy en día, así como muchas cosas, ver televisión ya no es ver televisión. O sea, ya no es lo que significaba en su momento ver la televisión. Hoy ver la televisión, después del auge de todo lo que hemos vivido en internet, tabletas, teléfonos, lo que sea, pues ya significa una experiencia, como tú mencionas, de una segunda pantalla, o tercera, o inclusive cuarta, ¿no? Sí. Y lo que está haciendo Netflix para, como tú decías, no ir en contracorriente, sino decir, bueno, pues esas son las reglas, vamos a hacer algo a favor de esto. Lo que hicieron es que están cambiando sutilmente la forma en que se hacen algunas de sus películas y programas. Varios guionistas que han trabajado para la plataforma han dicho que una nota común de los ejecutivos de la empresa es que este protagonista o que este personaje anuncie lo que está haciendo para que los espectadores que tienen este programa de fondo puedan seguirlo. O sea, como de que diga, y entonces estoy corriendo. Exacto. que sea otra forma de narrar, sí. Para que sin que tú estés necesariamente poniendo 100% de atención a la pantalla, en segundo plano te estés enterando de lo que está pasando. Que eso nos lleva un poco a la novela sonora. Sí, lo que aquí quiero decir es como, imagínate el brutalista contado así, o sea, estoy sufriendo tirado en la mesa, ¿por qué me tienes así? No, es como, menso lo velo, ¿no? Sí, entonces, o sea... Es que hay una frase que dijo Michael Longfellow de Saturday Night Live, que dijo, como burlándose de este comportamiento, es ¿qué veo ahora durante una película? Claro. ¡Fuck! ¿Qué veo ahora durante una película? ¡Wow! Eso explica por qué salió aburrido el chico. Porque es como, me obligaron a ver la pantalla. Nunca pude ver otra cosa mientras veía la película. Y, a ver, yo no quiero sonar viejo, pero ya lo soy al menos en edad, no en espíritu, pero sí en edad y conocimiento. Es como, entonces, ¿a qué vas al cine? O sea, yo sí digo, ¿a qué vas al cine? Vas a ver una película. Ok, vale, estoy de acuerdo. Esto es un nuevo comportamiento. A mí no me parece que en el formato en el cual está hoy grabada y contada una historia, no estemos dispuestos como humanos a preservarla. Sí. Es como si a un nuevo concierto de música le digas a todo el mundo ahora, no, quédense sentados porque la música es contemplativa y ya. Hay música contemplativa, claro, por supuesto. Pero en un concierto de rock... Sí, claro, tú vas a vivir, a moverte, a expresarte. Sabes que vas a eso. Y vas a una zona, si tú ya eres un viejo que ya no puede estar en el slam, hay zonas donde sí hay sillas y ya te compras un ticket de esa zona. Pero todos los jóvenes que están abajo, que tienen el cuerpo suficiente para moverse, se van a mover. El cine es igual. Va a ser a contemplar. Cuando el cine llegó a nuestras casas, a nuestros home theaters, pues claro que iba a pasar un algo y ahora ya estamos en ese algo. Ya llevamos 3 décadas madurando y la gente está viendo cosas además de la película. Todo esto, obviamente, no es algo oficial declarado por Netflix, pero sí es de personas muy allegadas que han trabajado, showrunners, y lo que han dicho es que también Netflix, cuando llega un proyecto, les dan notas de esto no es suficiente para una segunda pantalla. O sea, las historias se evalúan así. Si tú llegas con una historia o propones como guionista, mira, en esta parte van a decir este diálogo, lo que sea, digamos que el rechazo de Netflix o la contraparte de retroalimentación es que te dicen, no, esto no es suficiente para una segunda pantalla. Claro. Y eso, pues, lo que nos muestra es que Netflix está muy enfocado en que las historias funcionen, incluso mientras el usuario está usando una segunda pantalla. Eso no te deja entender. Fíjate, Fer, no lo vas a ver en ninguna declaración, pero cuando lo voy a poner en la mesa, todo uno va a decir, claro, ¿se acuerdan cuando las series eran de más de 11 episodios? Hoy las series están siendo entre 6 y 8 episodios.
Y adivinen por qué. Por este efecto de la segunda pantalla. Hay un escritor del New Yorker que se llama Kylie Chaika que acuñó el término de este fenómeno como la televisión ambiental. Y pareciera eso. O sea, por ejemplo, estamos hablando de Emily in Paris, que tú y yo la vemos, pero tú y yo sí nos comprometemos a verla. Sin embargo, a pesar de que estamos comprometidos, sí puedo decirte que en un 10% de toda la serie, sí volteé a ver mi teléfono. O sea, fue como de, ay, esto al escucharlo, basta. Claro, que eso es el comportamiento Exacto. que están promoviendo. O sea, sí lo estoy criticando, pero también puedo decir que hay contenidos específicos ya pedidos por Netflix, que es de, mira, diséñalo así. Es un contenido diseñado ya como background, televisión ambiental. Estamos mencionando esto porque son los contrastes y las contradicciones a las que hoy estamos sujetos. Por eso siempre digo, la IA no va a ser todo, porque al mismo tiempo están pasando muchas cosas. Por un lado, tienes un fenómeno del cine, como es esta película de Brutalist. de Brutalist. Y por otro lado, tienes contenido que está hecho para ser ambiental. Entonces, ¿cuál quieres tú? Pues ya dependerá. Y eso no implica que aunque nosotros preferimos el formato largo, nos neguemos, como dices tú, no estamos negados a que esto existe. O sea, este comportamiento está existiendo. La televisión ambiental como fenómeno está existiendo. Y hoy, de hecho, se cree que donde más está la gente mientras se está viendo la segunda pantalla es TikTok. Claro. Y pues eso. Ahora, ¿qué consecuencias va a tener eso? Es que la cantidad de programas que aún aspiran a ser tomados en serio como arte, que quieren, pues esto, reflejar cosas como The Brutalist y hacer una crítica y exponer visualmente algo increíble, pues ya no van a tener cabida en plataformas como Netflix. Su espacio se reduce totalmente. Lo cual reivindica otra vez al cine. Entonces, ahí vamos, otra vez repitiendo ciclos. ¡Qué hermoso! Chris Anderson lo decía hace 2 décadas, cuando acuñó The Long Tail Economy. Y es de, mira, va a haber películas hipermasivas, o contenidos o series, lo que sea, cultura hipermasiva, que siempre va a estar ahí, en el billboard. Y en este caso, esa cultura hipermasiva es esto. Las segundas pantallas de narrativa es el nuevo mercado de masas. Pero a lo largo de toda la bajada de la curva, lo que se va volviendo ya de nicho, es otro gran mercado. The Brutalist entra en ese gran mercado, donde el 90% de los que consumen contenidos de segundas pantallas, porque nacieron en ese momento de la historia, y no conciben el cine viejo y lo consideran viejo y aburrido, pues los que sí consideramos todavía el cine viejo y aburrido como buen cine, estamos en un nicho y fue creado solo para ese lugar. Por lo tanto, coexisten las realidades. Coexisten. Creo que llegando ahora en este gran tema estaba muy peleado yo, porque es como, no, The Brutalist debiera ser, porque lo merece, el mercado masivo, porque todo el mundo tendría muchos valores en todo sentido, contenidos, pero no, en la realidad es, mira, John, cállate los hocico, yo solo quiero entretenerme, no quiero pensar, y lo que hace The Brutalist es que te lleva a un nivel de reflexión profunda. Para entender la Brutalist necesitas tener referencias de arquitectura y diseño y saber qué fue la Bauhaus, o siquiera saber que existió una guerra mundial donde se exterminaba a cierto grupo religioso de personas específico de un lugar. Si no tienes eso, no le tienes a The Brutalist. Y pedirle eso a un humano común allá afuera es complejo. Sí, sobre todo por el momento en el que estamos, como ya lo hemos dicho. O sea, si tú eres una persona que trabaja de sol a sol, y para eso también están estos contenidos, para despresurar, para reírte, para tener un pequeño momento de esparcimiento mientras lavas los trastes, porque además de trabajar todavía tienes que llegar a hacer el quehacer en tu casa, alimentar a tus hijos, o sea, claro. Sí lo entiendo. Claro, y coexiste, Fer. Sí, y creo que eso es lo maravilloso de los tiempos que hoy vivimos. Sí. Que son turbulentos, sí, son violentos, sí. Pero también son contrastantes. 100%. Y hay, de verdad, hay todo para todos. Ahora, te dejo una cosa que vi ayer en la noche y que lo uno y no había encontrado esa unión. Imagínate The Brutalist contada, en un formato TikTok.
para los que odiaron y no quieren quedarse 4 horas en el cine viéndola o no la van a ver nunca. No, ya, seguro mientras hablas ya está eso en TikTok, o sea. Yo vi en la noche en YouTube, yo soy señor YouTube. Tú ya, porque YouTube es la televisión, o sea, sí. De la gente como yo. Vi The Matrix contado en 8 minutos. Claro. Con una edición espectacular. O sea, no necesitas ver The Matrix todas las obras si no eres fan de The Matrix. Yo la volví a ver. No solo la editaron, le metieron música. O sea, la volvieron a editar. Fue como reeditarla. Pero en síntesis. Es como un tráiler de 8 minutos que contaba toda la historia con los highlights narrativos e inclusive compusieron varios momentos de la historia porque hay historias que hay una parte de The Matrix que habla del pasado y así. Ellos lo hicieron en la misma línea, lo hicieron entendible. Uh-huh. O sea, yo me quería parar de la cama diciendo ¡bravísimo! Porque en verdad ese formato fue... ¿Qué es justo eso? O imagínate que el cine, que el cine, las salas de cine de hoy, atrajeran como de clásicos contados en 20 minutos. Y entonces hicieron una permanencia voluntaria de, mira, el día de hoy van a hacer estas 15 películas históricas en 20 minutos, vas. Y es de, ¡ah! Vamos a enterarnos de que iba Casablanca, ¿sabes? Sí. Vamos a enterarnos de... Entonces, esta generación podría, oye, pues vamos a ver todas las de Chucky en 20 minutos. Estaría genial, o sea, eso es una forma de no pelear contra la corriente, sino sumarte a esto que está pasando. Porque coexiste y desde el punto de vista creativo, yo ya no estoy dispuesto a pelear, estoy dispuesto a entender el flujo para llenarlo de dignidad. En este caso, una película que merece 4 horas, pero que no, la audiencia no está disponible porque es brutalmente aburrida, hazla en formato de 8 minutos, mijo, para esa gente y déjala entrar, déjalos vivir en sus segundas y terceras pantallas. ¿O no? Porque también es decisión, o sea, creo que también lo valioso y en este mundo de posibilidades es decir, no, pues mi película es de 4 horas y quien la quiera ver va a ver 4 horas y quien la quiera, pues ya está. Claro. Al final es arte. Es como este podcast de que nos han dicho, hágalo de 8 minutos. Pues no, es brutalista. Y punto, se acabó. Exacto. Suscríbete ahora a la versión extendida de Creative Talks Podcast. Disponible en exclusiva a través de Patreon y recibe contenidos adicionales como el podcast del creador, Magazine Review, Bookshake, Traficante de Ideas y ofertas exclusivas de Black School y Blackbot. Estos son los beneficios exclusivos de ser Patreon. Suscríbete ya. Creative Talks Podcast. Johnny, hablando de los cambios culturales, políticos, de consumo y de cómo está todo al mismo tiempo en todas partes, me topé con un proyecto de una agencia que se llama Caveat Agency y lo que hicieron me pareció brutal porque presentaron una línea de tiempo de foresight, o sea, una línea de tiempo hacia el futuro, como si tú navegaras esto y ya estuvieras en el futuro y navegaste lo que pasó en los últimos años. ¿Me explico? Totalmente. Y lo que hacen es justo en esta línea de tiempo, porque además tiene un sitio muy lindo, diseñado muy bien. Todo empieza en 2024. O sea, esta línea de tiempo empieza en 2024, donde habla de un nuevo orden regional. Claro que se entienda que por región hablamos de Occidente, porque pues este sitio fue concebido desde ahí, ¿no? Y nos habla en un momento donde las autocracias en ascenso están llenando los vacíos de gobernanza, ¿no? Cosa que es justo lo que estamos viendo en este momento. Donald Trump, Elon Musk, ¿no? Oli, entrando a escena. Y entonces nos habla de cómo los consumidores, desilusionados por el declive de la democracia, se van a replegar a sí mismos y van a buscar refugio en comunidades en línea más pequeñas, descentralizadas, y va a tener un auge esta tendencia llamada fatiga post-internet. Eso es entre el periodo de 2024 a 2026. Después viene el periodo de fatiga post-internet, en donde todas estas innovaciones impulsadas por la inteligencia artificial saturan a la sociedad y se va a instalar un aburrimiento de la inteligencia artificial. Como que ya así como nos aburren las películas de 4 horas, ya nos va a aburrir la inteligencia artificial. Esto se va a sumar a la cultura del agotamiento de los consumidores que han venido experimentando, según esta historia, desde el 2024.
Y aquí la gente va a comenzar a rechazar este aspecto de mezcla, la mercantilización de la creatividad, se van a cansar de esto, lo cual va a traer consigo el fracaso de muchos productos y servicios artesanales centrados en el ser humano, que están tratando de priorizar una autenticidad salvaje sobre la eficiencia. No sabes cómo me encanta esta visión. Y te acuerdas que en el episodio pasado hablábamos de estos bares donde la gente va a escuchar solamente. Listening bar. Me encanta porque mucho de lo que también lo que hablamos que ahorita con el brutalismo, la película de Brutalist, de que vas al cine a ver, observar, ¿no? Sí, creo que si bien no es masivo, sí veo que hay una tendencia emergente de personas que están regresando al pasado y generaciones que al nacer en un mundo extremadamente digital están viendo lo análogo como sus nuevos medios y están explorándolo con apertura. Y bueno, así una serie de hechos en esta fase del 2024-2026. Pero luego nos movemos a la era del 2027 a 2030, donde ellos le llaman frugalidad estatutaria. ¿Qué significa esto? Una era de poscrecimiento que comienza a afianzarse en el 2027, cuando las economías incapaces de mantener los niveles de expansión pasan a modelos de crecimiento lento centrados en la estanflación. Por eso esta frugalidad, que ya no es una opción, sino una necesidad social y económica. O sea, ya no hay opción, hay que tener este como achatamiento, esta desaceleración. Que en parte es todo lo que está pasando ahora en este 2025, con todo este foco centrado en la hipereconomía, hiperindustrialización, uso fósil para energéticos, etcétera, se va a topar. O sea, va a tener un límite. Es como, ya ven, o sea, ellos van a intentar poner la economía a tope, poner la marcha a tope, lo van a lograr los primeros años, pero luego se les va a acabar porque se va a acabar ciertos recursos y el empuje. Y entonces en el 2027, el 2030, lo que propone esta anticipación en la línea del tiempo es que vamos a tener que llegar a un punto de stop. Y eso va a traer consigo algo que me encanta que llaman hedonismo invertido. Es decir, cuando esta frugalidad estatutaria se instaura, promueve este nuevo comportamiento de hedonismo frugal que promueve el minimalismo, la vida ecológica, y la contratendencia o la parte oscura de esto es que va a surgir un hedonismo hiperindividualista. Los consumidores van a rechazar el consumo ostentoso, pero la opulencia se va a convertir en otro tipo de opulencia, ¿no? Como el placer personal, el estar contigo, y estas experiencias extravagantes y exageradas van a enfatizar justo la libertad de consumir y celebrar la riqueza, en oposición al contexto que va a exigir este stop. Va a haber quienes no, y esa va a ser la opulencia, el quienes no paran. Sí, los hijos de Trump van a seguir consumiendo a la velocidad Trump. Exacto. Luego tenemos del 2031 al 2035, donde hay una rebelión cívica. En 2031, la verdadera ira estallará a medida que las generaciones más jóvenes se van a enfrentar a los fracasos no solo del capitalismo, sino de la democracia, del tecnofeudalismo. Que va a comenzar a ganar influencia más todavía. Sí, y que al final del día estos choques culturales van a provocar una desilusión con los sistemas, la codicia corporativa, la inacción climática, es decir, todos estos fenómenos estallan ahí. Estallan, o sea, es como que su punto de colapso. Bienvenido a la década de los 30. Ajá. Y vamos a comenzar la década de los 30 con este estallido social que dice, ya no más, compadre. Entonces aquí dice que las marcas que quieran sobrevivir, pues van a tenerse que sumar a alguna de estas acciones de activismo, o sea, van a tener que tomar una postura en este activismo subvertido, que se va a convertir en una fuerza cultural donde, no sé, comunicaciones encriptadas, redes subterráneas, se van a tomar como esta disidencia rebelde impulsada por el medio ambiente. O sea, posiblemente radios y toda esta tecnología que a lo mejor ya no pelamos tanto, pues va a resurgir en estos 30s. Del 2036 al 2040 nos habla de una tecnología llena de energía e innovación post-especies.
Aquí nos menciona que en 2040 la tecnología espiritual, que es la tecnología que se cruza con espiritualidades alternativas, va a reconfigurar las relaciones humanas con las máquinas, el medio ambiente. El tecnopaganismo va a tener, me encanta, va a tener una mezcla de símbolos antiguos con mejoras cibernéticas que va a impulsar nuevas formas de arte corporal, moda, identidad personal. Y esta innovación postespecie va a redefinir, por supuesto, el lujo, la sostenibilidad, a medida que todos los seres humanos van a comenzar a manipular la biología para crear organismos híbridos y simbiosis biotecnológicas. Y finalmente llegamos a este punto y que me encanta porque creo que me parece un ejercicio provocador en donde yo, mientras iba leyendo la línea de tiempo, decía, a ver, ¿cuál de todas estas cosas me llena de esperanza, ¿no? Y algo que me encanta, que hicieron muy bien, y por eso los aplaudo y por eso lo estoy compartiendo con ustedes, no hay a partir del 2030, no hay nada sobre inteligencia artificial. Que eso es justo lo que desde mi perspectiva va a pasar. Por eso les decía, en menos de 10 años vamos a estar riéndonos de que le dedicamos tantísimo tiempo a esta cosa. Porque ese tema va a parecer una gotita en el mar con todas las cosas que se nos van a venir encima. Claro. O sea, nos va a preocupar más sobrevivir que estar chateando con ChatGPT. Sí, va a ser como, sí, claro, tenemos IA y lo va a tener el tecnofeudalismo, pero el otro 90% de las personas tendrán que comer. Sí, o sea, no van a tener tiempo de estar chateando con nadie. La IA no se come. Sí. Y van a reclamar. Que es lo duro. Ojo, voy a poner una señal aquí que me llama la atención y la conecto. Hay un pensador que se llama Carlos Ares, te he platicado de él en estas semanas que hemos estado en Barcelona. Que está en el Barcelona City Council. Sí, en el Economist, es economista del Barcelona City Council y además, si no lo siguen en LinkedIn, a mí me parece brutal, y se lo digo tal cual, la manera en la cual comparte contenido es brutal. O sea, alguien que comparte en ese nivel hay de dos. O tiene una mente brillante como tú, Fernanda, y tiene el tiempo para escribirlo, o tiene una IA súper entrenada que ya piensa como él. No hay de otra, ¿no? Sin embargo, ambas, cualquiera de las respuestas, a mí me provoca todo el tiempo ideas en la cabeza. Y lo que puso en sus múltiples posts que hace es: ¿tú pagarías por asistir a un retiro detox de tecnología, justamente en esta tendencia, solo para leer un libro sin usar el móvil y liberarte del estrés o distracciones en plena naturaleza y conectar con otras personas que tienen estos gustos similares? Esto es un artículo del País que escribe Eva Baroja, donde le está llamando la atención que hay muchos retiros que están ocurriendo ahora en dos sentidos. Al que ella se concentra es de salirte del sistema, del ritmo del día a día, de darle la espalda a la tecnología y al estrés para dedicar ahora sí concentración y de manera eficaz a las cosas que sí te interesa leer y profundizar. O sea, de alguna manera lo que hace el Brutalist de que te encierra 4 horas para ver un tema. Es un pequeño detox. Es un detox del mundo para meterle a las cosas que sí te importan, pues está tomando mucho auge. Y nosotros, y por eso veo la segunda parte de lo que está ocurriendo, hay muchos retiros también que te están enseñando cosas básicas, como sobrevivir en la naturaleza, hacer un fuego, o sea, como que retomar como todo lo que Boy Survivor. Scouts. Sí, el tema Survivor está nuevamente aquí. Entonces sí veo con mucha claridad que hay estos dos movimientos que, ojo, la palabra del día de hoy o de este podcast es coexisten. Por un lado hay una ferviente ola tecnócrata, tecnofeudalista, tescrealista, empujando un mundo hipertecnológico, pero por el otro también hay un humano que está diciendo, a ver, espérate. Yo tengo el control de esto y esto ya me está. O a lo mejor no, a lo mejor justo es, no tengo el control, ayúdenme. O sea, creo que es una forma de pedir ayuda, de una adicción inclusive. Sí, ¿no? Y es una adicción declarada desde hace más de 10 años con el tema de la pantalla de contenido digital. Pero me gusta que esas fuerzas y contrafuerzas ocurran. ¿Dónde ponemos atención nosotros? Ya no en la fuerza imperante o a la que está llevándonos a un escenario equivocado, sino a estos pequeñas islas que son un oasis en medio del desierto, donde hay gente, hay ideas, hay movimientos, como un movimiento de me voy a retirar un fin de semana a leer un libro yo solito, perdónme, mundo, adiós, a desconectarme totalmente. Pero volviendo al punto de la línea del tiempo, porque nos fuimos a otro lado,
a mí lo que me da esperanza es que justo habla de, sí, vamos a atravesar estos momentos de crisis estallando al mismo tiempo, que no solamente tienen que ver con el medio ambiente, sino con la economía, porque pues todo tiene un tope y no lo hemos aprendido, lo vamos a tener que aprender en el camino. Pero al final estos conceptos de tecnopaganismo me parece brutal, porque creo que quizás esto es lo que nos lleve, o sea, este tipo de cataclismos nos lleve a, de nuevo, la unión entre las ciencias y las artes, de nuevo la unión entre incluso lo espiritual, porque al principio sí que estaba unido esos tres pensamientos, ¿no? Formaban parte de la filosofía, incluso la ciencia era hija de las humanidades y no viceversa. Y creo que todo esto al final posiblemente nos lleva hacia allá, pero en un nuevo estado, no como lo conocimos en el pasado, sino nos lleva a un nuevo estado en donde, como menciona aquí en este pequeño escenario, se cruza con espiritualidades alternativas, con otras idiosincrasias, con otras cosas que hoy no podemos imaginar. Por ejemplo, ¿quién iba a decir que el Vaticano iba a publicar unos estatutos de entrenamiento de inteligencia artificial, ¿no? Cuando piensas pues, que el Vaticano a lo mejor no tendría nada que hacer en ese tema, sin embargo está en el tema. Lo está haciendo, y además está subiendo toda la Biblia y todos los documentos para mantener una conversación. ¿Tú crees que un día lo veamos en este podcast? Sí, pero no es para mantener una conversación. Lo que están haciendo es entrenar el modelo para poder preservar y sobre todo también dar sugerencias de lo que ellos perciben, obviamente desde el catolicismo, de qué debería saber la inteligencia artificial sobre la religión. Me parece un punto de vista interesante. Lo que quiero decir es que al final del día hay otras cosas ocurriendo, otras que no imaginamos, y al final, como lo dije al inicio, lo importante es que redefinimos o no qué significa estar aquí, qué significa estar vivo, cuál es nuestra humanidad realmente, qué nos hace humanos, cómo percibimos el mundo, cómo lo procesamos y qué hacemos con eso. Si este podcast te ha gustado, recomiéndanos, déjanos un like, un comentario. O suscríbete a Creative Talks Podcast. Creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Con Fernanda Rocha y John Black. Creative Talks Podcast. Y con esto llegamos al final de esta edición de Creative Talks Podcast. Fer, se van a perder la gente que no es parte de Patreon. Vamos a comenzar a usar una técnica de uno de los personajes que adoro de Brian Eno, que son estas tarjetas creativas que tienen un nombre específico, se llaman estrategias oblicuas. Y lo que vamos a hacer es jugar con esas estrategias, estas cartas de estrategias oblicuas para darle una lectura al podcast y cómo conectarlo al día a día. Es increíble. Si no eres parte de Patreon, ya ¿qué estás haciendo fuera de Patreon? Pero si estás escuchando esta versión, muchas gracias por estar aquí y por escucharnos cada semana. Y la verdad es que ha habido buenas reacciones. No sé qué opines, Fer. Quizá en las siguientes ediciones empezamos a leer algunas de las reacciones que nos van dejando de personas que se están enganchando a los temas que vamos proponiendo. Gracias, en verdad. Pues yo soy John Black. Y yo, Fernanda Rocha. Nos vemos en el futuro. Nos vemos en el futuro. Gracias por escuchar. Creative Talks Podcast. El podcast que habla de creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Con Fernanda Rocha y John Black. Fundadores de Blackbot. La compañía que diseña el futuro. Creative Talks Podcast. Un podcast presentado por Blackbot y disponible en su versión extendida en exclusiva para Patreon. Creative Talks Podcast. Nos vemos en el futuro. Blackbot House presentó